¿Será que? Ahí está. Ok, ahí vamos. Bueno, ahora sí, buenas tardes, me presento, mi nombre es Mariela Licitra, soy psicóloga y además neuropsicóloga. En la oportunidad de hoy de esta charla semanal de Alzheimer Argentina, eh, decidí hablar un poco de lo que es la evaluación neurocognitiva o neuropsicológica, porque muchas veces los pacientes o inclusive amigos, gente conocida, me dicen, me mandaron a hacer una evaluación neurocognitiva y no sé qué es. Entonces por eso decidí que hablar un poco de este tema. No sé, por ejemplo, vos, Susana, que estás desde Uruguay, desde Montevideo, ¿tenés idea de lo que es la evaluación neuropsicológica o neurocognitiva? Sí, le han hecho dos, el doctor Roberto Ventura, el que lo atiende. Ah, bueno, ni más ni menos que el doctor Ventura. Sí, Ok. sí. Y el doctor Lescano es el neurólogo que lo atiende, que trabaja con él, ¿Y cómo Andrés Lescano. definirías vos? ¿Qué es para vos la evaluación neurocognitiva? Es que yo nunca he estado presente, Ah, ok. pero le hacen ¿Tenés idea preguntas, qué es? sí, le hacen preguntas, ejercicios, ¿Pero sabés lo le que dicen cosas. estudia? En realidad no, porque siempre Bueno, veo, me por dan, eso decidí dar esta charla, porque claro, eh, todos los pacientes que tienen diagnóstico posible o probable de enfermedad de Alzheimer han pasado y tienen que seguir pasando por las evaluaciones neuropsicológicas o neurocognitivas. Lo primero que voy a aclarar es que son sinónimos. Evaluación neuropsicológica es lo mismo que evaluación neurocognitiva, ¿sí? Entonces, eh, lo que yo siempre digo para describirle mejor a los pacientes qué es la evaluación neurocognitiva es que como no podemos sacarle radiografía a nuestras funciones cognitivas como la atención, como la memoria, el lenguaje, lo que hacemos es mediante test que no son los test de psicología, que no tiene que ver con dibujar eh, determinadas cuestiones como el árbol, la casa, la persona, sino otro tipo de test que son específicos para medir las funciones cognitivas, ¿sí? Pero antes de adentrarnos más a un poco a la evaluación neurocognitiva, tenemos que hablar de la neuropsicología, porque la evaluación neuropsicológica surge de la disciplina de la neuropsicología, que es la que estudia las funciones mentales superiores en relación a las estructuras y las funciones cerebrales que las sustentan. Esta es la definición más clásica de lo que es la disciplina de la neuropsicología. Y dentro de la neuropsicología, básicamente vamos a trabajar con dos patas. Una es la evaluación neuropsicológica, que es la que hoy voy a estar hablándoles, que es un estudio complementario a estudios neurológicos, psiquiátricos, etcétera. Y por el otro lado tenemos la neuropsicología, la parte de la neurorehabilitación, que son tratamientos que se hacen en personas para rehabilitar o hacer estimulación cognitiva. Hoy está, por suerte, bastante, no sé si de moda, pero es bastante habitual encontrar que hay muchos lugares que hacen talleres de estimulación cognitiva y acá también voy a hacer otra aclaración. Se rehabilita lo que está mal y se estimula lo que está bien. No es lo mismo un taller de rehabilitación que un taller de estimulación. ¿Se entiende? Porque, insisto en esto, uno rehabilita lo que no está bien y lo que se puede rehabilitar. En cambio, a los pacientes que los derivamos a talleres de estimulación cognitiva, son aquellos que no tienen un deterioro significativo, que te puede estimular y que hay cosas que con la estimulación se pueden o preservar o mejorar. ¿Y en qué situaciones se toma la evaluación neurocognitiva? En un montón, ¿sí? Y hay un montón de baterías de test. Eh, Uno de los más importantes para mí, dentro de lo que yo me dedico con los pacientes con Alzheimer, es fundamentalmente cuando hacemos la evaluación, es ver dónde está el paciente en el momento que va a iniciar
el tratamiento. Por otro lado, es, como decía, un estudio complementario a otros del equipo de demencias que va a servir para llegar al diagnóstico. Pero por otro lado también nos sirve para ir monitoreando el avance de la enfermedad, el progreso, o si está lentificada, y a veces inclusive cuando los pacientes vienen vírgenes de algún tipo de tratamiento y empiezan algunos, ya sea farmacológico, de estimulación y rehabilitación cognitiva, a veces notamos también cierta mejoría. Pero también se toma evaluación neuropsicológica ahora en un montón de otros lugares distintos, como por ejemplo se está tomando hace ya un tiempo en las licencias de conducir. No sé si allá en Uruguay, por ejemplo, No, se hace, pero acá acá hace un todavía. tiempo que también para la evaluación para la licencia de conducir, ni hablar en el ámbito forense, legal forense. Inclusive nosotros también hemos trabajado muchos años haciendo las evaluaciones neuropsicológicas para los pacientes que iban a entrar a cirugía por enfermedad de Parkinson y Corea de Huntington. Es decir, hoy la evaluación neurocognitiva está más allá del terreno de las demencias, que fue como cuando comenzamos hace muchísimos años con el doctor Brusco a todo esto que nadie, o sea, hacíamos evaluación neurocognitiva y nos miraban como raro porque no sabían bien de qué se trataba. Entonces, los objetivos fundamentales es identificar la presencia de deterioro cognitivo y contribuir al diagnóstico diferencial, brindar información sobre la afectación de las capacidades alteradas y cuáles son las que están preservadas. Si bien cuando damos un informe de la evaluación neuropsicológica, solamente vamos a informar específicamente las alteraciones, las disfunciones o los deterioros. No podemos hacer es como cuando uno se hace una radiografía, digamos, ponen básicamente algunas cosas si es que están conservadas, pero no podemos estar describiendo absolutamente todas si está conservada, 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 porque es enorme todas las cosas que tendríamos que ir informando. Eh, También nos sirve para hacer estrategias para el tratamiento de los trastornos, ya sea cognitivos y conductuales, y lo que decía antes, ir monitoreando la eficacia del tratamiento y la progresión de la enfermedad. Ahí está. Entonces, ¿y cuáles son las causas de un déficit en lo neurocognitivo? Un montón de cosas, no solamente las demencias, trauma encefalocraniano, los tumores cerebrales, algunos otros temores, intoxicaciones, algunos trastornos psiquiátricos, inclusive la depresión, que después me voy a detener un poquito en ella. Hay un montón de patologías y situaciones críticas como, bueno, algunos accidentes, pero también algunas cuestiones metabólicas que pueden, como la diabetes descompensada, que pueden generar alteración cognitiva. Y entonces ahora nos vamos a adentrar un poquito más a cuáles son las funciones cognitivas, que son las que vamos a estudiar mediante los test que les decía antes que vamos a implementar para ir sacándole estas radiografías a lo que no podemos sacar con imágenes y rayos X, lo podemos sacar mediante los test. Entonces, vamos a empezar con la atención. A ver, uno separa las funciones cognitivas para ir hablando y poder armar por separado, pero las funciones cognitivas es como que funcionan juntas, ¿sí? Es descriptivo, pero no podemos hablar de memoria sin atención. Sin embargo, a la hora de poder explicar y adentrarnos un poco en el tema, necesitamos separarlo. Entonces, ¿qué es la atención? Es la habilidad para focalizar, mantener y cambiar adecuadamente la actividad de un estímulo al otro. Eh, Hay muchos tipos de atención,
¿sí? Nosotros particularmente en los test evaluamos algunos, como la atención sostenida, la atención focalizada, atención dividida. Y en esto también les quería decir que básicamente para que entiendan que hay atenciones que se pueden dividir y hay atenciones que no. Por ejemplo, yo puedo tejer y hablar, ¿sí? Pero no puedo hablar y leer al mismo tiempo, hablar de un tema y leer de otro. Hay atenciones que son divisibles. Uno puede manejar prestando atención, pero puede estar hablando con la persona de al lado, ¿sí? Y puede estar cambiando el dial de la radio. Pero hay otras atenciones que son únicamente que tienen que ser focalizadas, que no podemos dividir. Entonces, y en la enfermedad de Alzheimer, eh, empezamos, bueno, en realidad después todo va a estar alterado, ¿no? Pero hay patrones que encontramos determinados en la evaluación que nos va a hacer pensar, fundamentalmente por un test que ya después les voy a contar, eh, por qué estamos pensando o por qué el médico podría hacer un diagnóstico posible o probable de la enfermedad del Alzheimer. Ahí abajo les puse eh, algunos de los test, los nombres que tienen algunos de los test que usamos para eh, hacer la medición de la atención, ¿sí? Pero yo también le digo siempre a los alumnos que no solamente se queden con lo que nos da cuantitativamente, porque los test a nosotros nos va a dar información cuantitativa, ¿sí? Por porcentajes, puntaje Z, percentiles, son números, si estamos en la media, por arriba, por abajo. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes hagan una columna, yo acá traje para que vean una típica evaluación nuestra. Ustedes, además de lo que pueden poner formalmente, también hagan sus inscripciones de aquellas que no le está pidiendo el test en sí mismo, pero que uno tiene que ir tomando en cuenta que es lo que hablamos de la evaluación cualitativa. ¿Sí? Porque no es lo mismo que un paciente me esté mirando mientras un evaluado, no un paciente, mientras un evaluado me está mirando a mí, que si me estoy mirando a mí y que si mira para allá, que mira para arriba, que mira para abajo. Hay un montón de cosas que no van a entrar dentro del puntaje formal, pero sí de lo que uno ve, lo que nosotros llamamos desde la clínica, lo que uno ve. La clínica es del paciente, es lo que uno ve en este paciente. ¿Qué es la memoria? Capacidad para almacenar, recuperar y utilizar información. Eh, a ver, Susana, ¿me escuchás? Te tengo de Sí, sí, víctima. te estoy escuchando atentamente acá. Bueno, a ver, te voy a decir 4 palabras. ¿Las podrás repetir después? Es bueno. Dale, igual no te preocupes si no sale, no pasa nada, porque más que nada quiero que experimenten el hecho de esto de las funciones cognitivas en sí mismo, porque me parece que es la manera más rica de entender y de aprender. A ver, van las 4 palabras. Tambor, Tambor, cortina, timbre y escuela. ¿Cuáles son? ¿Te tambor, acordás? tambor, cortina, timbre y escuela. Perfecto, perfecto. Bueno, eso se Bueno, llama memoria inmediata, ¿sí? sí, Escuchás algo y lo decís, que es básicamente lo que más vamos a ver alterado en principio en la enfermedad de Alzheimer. Con esto de que decimos que lo que se rompe en la enfermedad de Alzheimer es el grabador, ¿no? Como que la enfermedad, la información no se graba. En cambio vos, viste que me lo pudiste, yo te las leí, las retuviste y las dijiste. O sea, almacenaste, recuperaste y bueno, y después cuando te las pregunté las pudiste decir. Entonces, ese es un tipo de memoria, pero hay un montón de memorias que se van a seguir, por supuesto que se evalúan con distintos tipos de test, eh, pero te voy a hacer una trampita, Susi. No sé si te acordás las 4 palabras. tambor, cortina, timbre y escuela. Perfecto, genia, genio, bien. Entonces, ahí ya tenemos otra memoria.
¿Por qué? Porque desde que te lo dije, lo dijiste y te puse distractores, te empecé a hablar de Sarasa y tuviste que recuperar. O sea, ya esa información no está en el mismo lugar, cerebralmente Claro. hablando, que Mm, cuando te pregunté por primera vez. ¿Mm? ¿Se ujú. entiende? Sí, sí. Entonces, lo que vamos a también a evaluar es la capacidad de aprendizaje que tiene una persona, porque hay un test que se llama Rey Verbal, que el doctor Brusco lo llama el Papa Nicolau del Alzheimer, que es una lista de 15 palabras que se la leemos Wow. muchas veces a los pacientes y eh, se lo leemos Ya, una vez, ya de tienen que 15 no sé, repetirlo. ¿Cómo? que ya de 15 no me animo. No, no, No no, sé por hasta eso te dónde dije, llegaría. la idea no es evaluar ni mucho menos ni que te ponga mal, pero sí que experimenten lo que tiene que Claro. ver con las funciones cognitivas. Entonces, se lee una vez, el evaluado tiene que decir cuáles se acuerda. Se las vuelve a leer las mismas, en el mismo orden, en el mismo todo, las mismas 15, y del paciente tiene que volver a decir todo de nuevo. Se supone, ¿sí? Es muy difícil que alguien se acuerde las 15 de entrada, pero que con el paso de las series, eso tiene que ir incrementándose. Por eso es lo que hablábamos del aprendizaje. O sea, pudo ir Claro. aprendiendo un poco más, Por ¿sí? repetición. Sí, por lo que sea, pero que le va quedando más información. ¿Qué pasa en el Ujú. Alzheimer? Primero que capta muy poca información y además que se mantiene una cosa muy plana, ¿sí? No hay un pico de ascendente, ¿sí? Eh, pero hay otra cosa más importante en el Alzheimer, que esto es como lo más diagnóstico. Después que le leemos muchas veces las preguntas, perdón, las palabras, leemos otra lista de otras 15 palabras que nada que ver, el paciente también las tiene que decir. Después le preguntamos dos veces, somos unos bombones, le preguntamos otra vez la lista que leímos varias veces, en dos instancias. Y por último, le damos una grilla que tiene 15 renglones con 5 palabras cada renglón. Y el paciente tiene que reconocer cuál de esas 5 palabras estaba escrita, es una de las que leí tantas veces. Claro. Generalmente, eh, y por eso decimos que es diagnóstico, el paciente con Alzheimer no reconoce, ¿sí? Por eso decimos que se rompió el grabador. No reconoce. Entonces le pone, y mire que las leímos un montón de veces, por lo menos las leímos 5 veces. ¿M? Y a veces es identificarlas, o sea, es poner 4 que no tienen nada que ver y una que estuvo leída 5 veces. Y a veces, también nos damos cuenta, y esto es lo que les decía antes, que si bien no es cuantitativo, uno se da cuenta si el paciente elige de forma azarosa. Bueno, te digo esta por decirte algo, ¿sí? O por ahí no lo dicen así, pero uno empieza a darse cuenta si el paciente reconoce o no por las actitudes. Y esto también es lo que es tan importante a la hora de evaluar, de tener esa información cualitativa que nos va a ayudar para hacer los informes. Bien. Entonces, aquí les puse también los test que usamos básicamente para las distintas memorias. Entonces, una cosa es aprender, codificar, almacenar, evocar y otra es reconocer. Y todos estamos hablando de memoria. Sin embargo, como decía antes, de distintas áreas cerebrales. ¿Y qué es la orientación temporoespacial? La capacidad de darse cuenta en qué lugar y en qué fecha está la persona. Y ahí puse siempre, porque
alguno dice, no, bueno, esta no pregunta, a esta persona no le pregunto porque lógicamente está absolutamente orientado. Y me pasa muchas veces con los pacientes que me cuentan de su familiar que tiene deterioro. Dice, no, no, pero no, mi papá está recontra. Le digo, ¿le preguntaste? No. Entonces, hay que preguntar, sobre todo si estamos evaluando, digo, esto para los evaluadores. De hecho, la evaluación comienza con ahí está, es el MMSE, que es el test de estado mínimo mental que una persona tiene que tener, que más adelante lo puse. Y lo primero que va a preguntar es la orientación en tiempo y espacio, porque si alguien no está orientado en tiempo y espacio, en situaciones agudas, alguien que tiene un accidente, por ejemplo, va a estar desorientado. Entonces, es un test que comúnmente también se toma en las ambulancias. Y las funciones ejecutivas, esta, no sé si han escuchado nombrar. Nosotros le llamamos el director de orquesta, ¿sí? Porque está como tratando de dirigir, armonizar y ir haciendo las distintas conexiones en tiempo y forma de todas las funciones cognitivas. Entonces, la habilidad mental que facilita la realización de conductas o actividades cognitivamente complejas. Esto está más en lo que llamamos el lóbulo frontal, ¿sí? Y tiene la función de hacer una planificación, de buscar estrategias, de hacer síntesis, de conceptualizar, de hacer abstracción, resolución de problemas, lo que es la flexibilidad cognitiva, la velocidad de procesamiento. Todo esto lo vamos a ir viendo en test particulares, pero por ejemplo, la velocidad de procesamiento o la flexibilidad cognitiva, que si yo le explico un test y después le explico otro y no puede flexibilizar o no puede entender, ahí estamos evaluando función ejecutiva. Aunque el test, digamos, no tenga, puntualmente ese no esté hablando de función ejecutiva, también nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, la capacidad de organización, planificación, estrategia, abstracción, síntesis. Es decir, las funciones cognitivas, como verán, son lo que usamos todo el tiempo, todo el santo día, menos cuando dormimos. Inclusive, a ver, cuando uno se va a lavar los dientes, sí, estamos usando memoria, pero es memoria procedural. Uno no piensa, bueno, ahora tengo que agarrar el cepillo, tengo que agarrar la pasta, tengo que desenroscar, tengo que poner un poquito, me tengo que cepillar así, así. Es como mecánico, es como eh, los, como manejar, ¿no? Que uno aprende mecánicamente y que en la memoria, lo llamamos la memoria procedural, que en algunos estadios de, de algunas patologías degenerativas, como puede ser el Alzheimer, por ejemplo, y también con el tiempo y en algunos estadios ya más avanzados, la memoria procedural, eh, tan básica como, por ejemplo, hacer un té, ¿sí? Uno le dice a un paciente, bueno, ¿cómo sería un té? Muchas veces uso cómo se hacen milanesas, si yo tengo la carne comprada y tengo los huevos ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? El pan rallado, ¿qué es lo que tengo que hacer? A los hombres por ahí, muchos ejemplos no nos sirven porque por ahí no hicieron muchas milanesas en su vida, pero esto de lo que es el procedimiento, todo el tiempo lo usamos sin ser conscientes de ello. Y las praxias, que es la capacidad de realizar movimientos voluntarios en presencia de un tono muscular y una sensibilidad normal. Por ejemplo, las praxias del vestir. Abrocharme un botón es una praxia, atarme un cordón es una praxia. Son las praxias del vestir. Hay praxias constructivas, hay praxias cuando, por ejemplo, bueno, ahora ya es una antigüedad mandar una carta con un sobre, ¿no? Pero cuando uno agarra un sobre, pone la carta, tiene que cerrar el sobre y adelante tiene que poner un montón de datos, que bueno, los chicos jóvenes seguramente no tienen idea de lo que estoy hablando. Todo eso es doblar la carta, ponerla dentro de un sobre, cerrar el sobre, escribir de un lado, el remitente, todo eso se llaman praxias ideatorias, ¿sí? Uno de los test
algunos ejemplos he puesto, eh, que, que sirve para medir las praxias constructivas, aparte del estado mínimo mental, es el test del reloj, que es muy famoso porque también se utiliza, muchos médicos hacen como una evaluación rápida en el consultorio, donde toman el mini mental, el estado mínimo mental solo y el test del reloj, la primera parte, y con eso ya hacen un diagnóstico. Eso está vetado. Por otro lado, tenemos las gnosias, ¿sí? Que es la capacidad para reconocer y asociar significados a la percepción visual. Estamos hablando de todas funciones cognitivas. Es la capacidad para reconocer objetos y rostros. Tenemos las gnosias visuales, las que reconocemos objetos, números, colores, etcétera. Las auditivas, por ejemplo, si yo digo, bueno, cierran los ojos, le digo, ¿qué estoy haciendo? Y uno chasqueando los dedos. reconoce con los ojos cerrados que estoy aplaudiendo, estoy haciendo los chasquidos de, de dedos. Por otro lado, las estereognostias, que con hacerle cerrar los ojos y se lo toca se le da algo, por ejemplo, en las manos se le puede dar un corcho, bueno, que te estoy dando en las dos manos, se le da primero en las dos manos algo igual, por ejemplo, dos corchos, después en la mano derecha se le puede dar una piedra y en la mano izquierda darle una cuchara, digamos, para ver si de los dos lados tiene lo que llamamos las gnosias táctiles conservadas. Y lo otro es la prosopagnosia, que es muy típica de la enfermedad de Alzheimer, que es el reconocimiento de caras. Hay una alteración. Vieron que dice, "Ay, no me acuerdo bien quién es". Bueno, eso se llama prosopagnosia. Y el lenguaje, que es lo que nos define como seres humanos en tanto especie superior, es la capacidad que nos permite comunicarnos mediante palabras, gestos y símbolos. ¿Sí? Si bien esto es importante, no reducir el lenguaje a las palabras, ¿no? Y si bien también tenemos que plantearnos hoy en día que casi ya ni hablamos, salvo cuando estamos en presencia, pero el teléfono ya no se usa casi, hay que mandar, o se manda audio, o sobre todo la escritura y iconos. Pero bueno, esta es la capacidad que nos permite comunicarnos y que tenemos que, nada, es importante que la podamos sostener porque eh, es lo que nos define como especie. Y, y es tan importante que, por ejemplo, cuando los pacientes, en realidad todos los adultos mayores con los que trabajo, siempre chequeo cómo están de la vista y cómo están de la audición. Y esto está relacionado. Porque si un adulto mayor o cualquier persona que está alterada su audición, corremos el riesgo que si tiene alguna patita para alguna demencia, esto acelere. ¿Por qué? Porque empieza a alejarse de los estímulos. Dice, ¿para qué voy a ir si hablan y no entiendo? Habla uno más fuerte, si el otro no me habla, y si hablan muchos juntos, no entiendo. Y empiezan a hablar menos, a ir menos, empieza a perder el lenguaje. Y ahí son dos test fundamentalmente los que tomamos para medir lenguaje. Uno es el test de Boston, donde hay un montón de imágenes que, que algunas llamamos de alta frecuencia y otras de baja frecuencia. Por ejemplo, la foto de un tenedor sería una palabra de alta frecuencia, o un vaso, una taza. Sin embargo, si ponemos un embudo, un estetoscopio, un ábaco, son palabras que si bien las personas no las reconocen o no las puede nombrar, ¿sí? Que esos son anomias, cuando no puede nombrar, eh, es distinto, ¿no? Lo mismo que no me salga la palabra tenedor frente a la foto del tenedor o de vaso, que es algo que uso todos los días, a que no me salga la foto de un embudo, ¿sí? Salvo que la persona trabaje en un lugar donde el embudo es algo de todos los días. Entonces pasa a ser eh, fundamental saber también la historia de la persona a la que estamos evaluando, porque justamente por esto que le decía, porque no es lo mismo que si alguien que está un embudo que lo usan eventualmente en la casa y si es hombre
por ahí ni lo usa, que si hay alguien que, no sé, tiene un negocio de cosas que tiene que filtrar o dar por litros, y entonces es un elemento que ya no dejó de ser de baja frecuencia para ser de alta frecuencia. Y por otro lado, otro de los test que tenemos para el lenguaje se llama fluencias, que es que en un minuto le pedimos a la persona que nos diga animales. En un minuto, hasta que yo diga basta, quiero que me diga animales. Por ejemplo, perro. Y en un minuto, las personas nos va a decir animales. Ahí también vuelvo a lo mismo. Disculpa. Vuelvo a lo mismo. Uno puede decir animales en forma desorganizada, los que se le va ocurriendo, y por ahí vemos en personas que empiezan a decir animales acuáticos, después dicen animales terrestres y después dicen animales que vuelan. Entonces, también ahí vuelvo a lo mismo, eso es una función ejecutiva, está organizando la información para decirla. Entonces, vuelvo a esto de lo cualitativo. No hay un test que me diga, organizó la información mientras, no, pero eso sí es la mirada del neuropsicólogo mientras lo está evaluando. Y por otro lado, tenemos las fluencias fonológicas, que es, le pedimos al paciente que en un minuto diga palabras que empiezan con la letra P, que no sean ni nombres propios ni derivados. Por ejemplo, si dice pan, no puede decir pancito, panadero, panadería. Y ahí de nuevo también vemos, empieza todas las letras con pa, después con p, con pi, con po y con pu. Y ahí de nuevo lo cualitativo de otra manera. Justo el test que generalmente usamos es con la letra P. Y a veces si los pacientes están frontalizados justo con la letra P, hay un montón de palabras, de malas palabras, que uno, si no está frontalizado, es decir, que le falta esa inhibición, que también es una función ejecutiva, y nos empiezan a decir palabras, malas palabras, aún riéndose, dice, disculpe doctora, pero dice, no sé, eh, pito o paja, y entonces uno ahí se da cuenta que el paciente tiene cierta desinhibición, que si no fuese así no estaría diciendo estas palabras. Entonces, ¿existe algún test que uno solo o dos pueda diagnosticar? No, es lo que le decía antes. Siempre es una batería la que ayuda a detectar el déficit. Pero no nos podemos quedar solamente con la evaluación cognitiva, que además, como les decía antes, previamente tenemos que tener esto de la historia en que trabaja, bueno, el nivel de escolaridad, dónde nació, los datos básicos, si trabajó con solventes, si no trabajó con solventes. La edad de escolaridad es fundamental, porque afirmamos 100% que la escolaridad da mucha reserva cognitiva. Entonces, no necesariamente personas que tienen mucha reserva cognitiva, que han leído toda su vida, que son muy intelectuales y no tienen un título. Pero también eso lo tenemos que preguntar, porque por ahí no fueron formalmente a estudiar mucho, pero han estudiado, no sé, hay un montón de empresarios que nunca no han terminado por ahí ni el secundario, pero sin embargo tienen una capacidad intelectual, un bagaje, una reserva cognitiva enorme, y siempre cuanto más hay de reserva, más hay para perder. Eso es una regla básica. Y entonces, a la batería le vamos a sumar, no, vamos a sumar, no, es un todo, los estudios neurológicos, psiquiátricos, psicológicos, y por supuesto, esto que les decía antes, la experiencia y conocimientos de los médicos especialistas y de los neuropsicólogos. ¿Por qué digo esto? Porque esto que yo les digo siempre hincho tanto con lo cualitativo, eso tiene que ver mucho con la experiencia, ¿sí? Pero eso no significa que las personas que recién comienzan no hagan buenas evaluaciones. Pero queda por afuera ciertos datos que son útiles a la hora de poder hacer un ex- un, una, una parte que va a ayudar a hacer un diagnóstico posible o probable, y en algunos otros casos que se puede hacer con certeza ciertos
eh, diagnósticos. Por ejemplo, en este test que yo le decía que el paciente con Alzheimer no graba, no reconoce, el paciente que tiene alteración cognitiva por enfermedad de Parkinson, absolutamente las 15 las reconoce. Porque a diferencia del Alzheimer, los pacientes con Parkinson, cuando tienen deterioro cognitivo, no es que no guardan la información, la guardan mal. Es como decirle, de una cómoda, no las guardaron en el cajón que las tenía que guardar, la guardó en otro cajón. Entonces le cuesta encontrarlas. Pero cuando tiene la facilitación, que es ver todas esas palabras perdón, el reconocimiento, las reconoce y es como que, es cierto que las puse en este cajón. Entonces, siempre debe excluir escalas funcionales, que es si la persona se puede vestir sola, bañar sola, puede elegir su ropa sola, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con las actividades del diario vivir, eh, s- y las vamos puntuando y son 3 escalas que mínimamente tomamos. Y por otro lado, también es sumamente importante dentro de este todo de la evaluación neurocognitiva lo que es la evaluación del estado afectivo. Y esto, simplemente para que tengan una idea, es que tan es así, ya no se llama pseudodemencia, se llama alteración cognitiva asociada a la depresión, pero son cuadros que cuando uno los ve, parece una demencia. O sea, parece una demencia, sí. No obstante, si viene un adulto mayor con alteración cognitiva que no ha tenido ningún tipo de tratamiento, y tiene síntomas probables de depresión, seguramente una de las primeras hipótesis que uno puede tener es, ¿no será una alteración cognitiva debido al estado depresivo? Todas las personas que tienen depresión, en realidad todos los trastornos psicológicos psiquiátricos tienen determinadas alteraciones cognitivas, pero no nos asustamos. Si una persona de 40 años tiene depresión profunda, también va a tener graves problemas de atención y graves problemas de memoria. Ni hablar el panicoso. El panicoso me dice, me agarró Alzheimer. No sé, no me acuerdo nada, María, no me acuerdo nada. Entonces yo digo, no te acordás de nada de lo que no tiene que ver donde está puesta tu atención. Porque tu atención está puesta en cómo está latiendo tu corazón, por ejemplo. O si te duele o no te duele el pecho. Entonces, como hay atenciones, lo que decía antes, hay atenciones que se pueden dividir, pero hay otras atenciones que no, y vos estás tan centrado en ver cómo late tu corazón, es que cuando vas con no sé, el dulce de leche a guardarlo en la heladera, de repente lo metiste en el cajón de los cubiertos, porque no estabas atento. Entonces, los problemas de memoria en estos cuadros psicológicos psiquiátricos, en general el problema no es la memoria, es la atención. Nosotros decimos que la memoria es un grabador, ¿no? Y la atención es el micrófono que lleva la información al grabador. Y en los trastornos psicológicos psiquiátricos, a diferencia del Alzheimer, que es el grabador, lo que tiene la alteración, está sucio, el cortocircuito, es la atención. O sea, es como que acá se está provocando el problema. Y si se provoca acá el problema, acá va a haber problema, pero por consecuencia. Entonces, fíjense qué importante que es evaluar el estado de ánimo. Insisto, por ahí uno dice, no, bueno, pero se la ve bien. Nunca tenemos que dar nada, nada, absolutamente nada por sentado a la hora de evaluar. Y esto es lo que le decía, que la evaluación mínima es el estado mínimo mental, que es este test donde empieza con la orientación, después tiene distintas áreas, ¿no? Mide la atención, bueno, lenguaje, va midiendo muchas de las cosas todas las cosas que le fui diciendo. Por último, ahí tiene lo que es la praxia constructiva, que es hacer eso que puede parecerles muy fácil, pero hay personas que están con deterioro que no pueden organizarse, no pueden organizar su información interna como para reproducir sobre todo lo que tiene que ver con la intersección. Este es el test, el mini mental, el mínimo estado mental que una persona debe tener. Y estos son los puntajes, ¿sí? Son sobre 30 puntos. De 27 a 30 es normal, 25 a 30 es dudoso, de 10 a 24 ya hablamos de demencia leve o moderada. ¿Mm? Y acá les traje
la muestra de un paciente, un evaluado de 66 años, normal, ¿sí? Con un mini mental de 30/30, es decir, le tomamos el estado mínimo mental y dio 30, esa es la mayor de los puntajes. Y este es el test del reloj, que es, le pedimos a la persona que dibuje un reloj redondo y grande, que ponga todos los números adentro y que le vamos a decir en qué horario están las agujas. Puede parecer muy fácil para todo lo que estamos mirando, pero ni les explico el trabajo que tiene que hacer el cerebro para hacer este relojito, ¿sí? Que para los que no tenemos alteración no hay ningún problema. Pero, fíjense, una persona que tiene un mini mental bastante bajo, fíjense que no pudo hacer el reloj, no pudo organizar la información, ¿sí? Pero por otro lado le decimos que pongan las agujas que indiquen las 11:10. Y es muy común que pongan el 11 y en vez del 2 lo pongan en el 10. Y a Ujú. veces eso tiene que ver con la falla atencional. También sabemos que cuando una persona está haciendo una evaluación cognitiva, está bajo estrés. Entonces, como está bajo estrés, también yo le vuelvo a preguntar, ¿qué hora dice acá? Ay, no, cierto que me dijiste 11:10, puse 11:10. Bueno, y acá también, fíjense, el reloj, el que está hacia la izquierda, que es un reloj que se le dice, haga el reloj, ponga todos los números adentro, fíjense que no puede organizar los tamaños, ¿sí? A diferencia de este, fíjense que conserva, como que hizo primero un cuadrante para que medianamente le quedan, ahí organizó la información, hizo como una cruz para que le quede organizada. Todos son funciones cerebrales. ¿Sí? Que en décimas de segundo. Bueno, y acá que no puede. La otra parte de este test del reloj, que tiene varias partes, la segunda parte es cuando no puede hacerlo solito, solita, le damos un reloj a la copia. Y bueno, y fíjense que tampoco pudo organizar a la copia el reloj. Y acá, bueno, también. Enfermedad de Parkinson más demencia, con un mini mental, perdón, sí, un mini mental de 18 y después en el otro año, a los meses, ni siquiera a los años, fíjense la pérdida, ¿no? Que en el 1/6 eh, tiene un reloj con macrografía, números muy grandes que bueno, no le pegó a la hora, pero medianamente, con onda, podemos ver que están todos los números y con una cierta organización. Pero fíjense que 6 meses después, lo que ha pasado en este mismo paciente. Bueno, hasta acá he llegado. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si fue claro. Bueno, como siempre he estado hablando contigo, sí, me gustó mucho la charla y aclara muchas cosas, ¿viste? Cosas que he ¿Sí? ido hablando con el médico y todo eso, pero en sí, bien explicado como es el test, no lo tenía tan claro. Sí he visto que a veces le ha hecho hacer la del reloj y esas cosas, y cosas que fui asociando con la respuesta que Lo él que le hacen a da tu... y todo eso. Sí, porque no puedo participar yo, no puedo estar ahí al lado. No, no, claro, porque es un Entonces, distractor para el paciente. por eso, y si no se empiezan a mirar a ver si vos estás, si lo podías ayudar. Por eso No, mismo, no, 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 porque no, nunca dejamos, no, nunca no, pero dejamos que por eso, porque te preguntan en qué año está, entonces te mira a ver en qué año está, a ver si vos le sí, sí, decís. y muchas veces el familiar también se adelanta y contesta antes que el paciente. Entonces, Sí, también, siempre, una vez que empieza entonces, una vez que tenemos los datos formales que necesitamos, le pedimos al claro. cuidador o al Sí, sí, familiar sí, sí, que sí, nos sí. espere. Bueno, No, no, pero está muy interesante. bueno, cualquier cosa, y Bueno, tienen mi mail, me pueden escribir lo que necesite que pueda ayudar.
encantada. Bueno, Así que desde muchísimas Alzheimer gracias. Argentina les agradecemos la presencia y bueno, hasta el próximo jueves. Saben que todos los jueves a las 16 horas hay distintos profesionales que vamos abordando distintos temas que tienen que ver con la realidad de esta enfermedad. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias y trataremos de unirnos el jueves que viene. Adiós. Chao. Adiós. Muchas gracias. Ah, Una preguntita, ¿dónde va a estar grabado? va a estar en Por el, YouTube. ¿dónde va a estar, Vané? Por ¿En YouTube tu y después página? podemos enviar el enlace del canal de WhatsApp. Ah, Claro. perfecto, Si perfecto, no nos siguen por WhatsApp, nos pueden seguir en el canal de WhatsApp. perfecto. Muchas gracias. Ha sido muy, No, de muy nada. buena la Gracias. información. Adiós. Hasta luego. Chao.